Muy buenos días, vamos a resolver el día de hoy, en este pequeño tiempo, problemas que tienen que ver con vectores. Ustedes tienen en su Blackboard su tarea de vectores. Les he puesto un documento donde estarán los problemas que hoy vamos a resolver. Vamos a comenzar para que ustedes vean algunas tips en cuanto a la solución de problemas que tienen que ver con vectores en dos dimensiones. Voy a leer el primer problema. Una persona se desplaza 235 metros a 45 grados al sur del oeste. Al sur del oeste. Eso es una notación cardinal. Enseguida cambia su dirección y avanza otros 148 metros a 33 grados al norte del oeste. Y por último se mueve a 134 metros a 28 grados al este del norte. La pregunta es ¿cuál será su desplazamiento resultante? La palabra resultante es completamente sinónimo de cuál será la suma de estos vectores. Pero así como están descritos en notación que usa los puntos cardinales, no es apropiado para facilitar la suma. Tenemos que llevarla a una notación más adecuada. En general, la notación más adecuada será la notación de componentes. Para esto tenemos que graficar los vectores. Vamos a conseguirnos un sistema coordenado de dos dimensiones donde los ejes tengan que ver con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, ¿verdad? De tal forma que ahora lo que tenemos que hacer es ubicar al vector que está a 45 grados al sur del oeste. Veamos ese vector: 45 grados al sur del oeste. Al sur, partiendo del oeste. ¿Cuánto? 45 grados. Estos son 45 grados. Es el primer vector que ubicamos. Vamos a llamarlo el vector A. Vamos a escribirlo. El vector A, una magnitud de 235 metros A, pero ya no voy a poner a 45 grados al sur del oeste, voy a ponerlo ahora en notación polar. Voy a medir el ángulo en forma estándar. Los ángulos de los vectores se miden a partir del eje de las X, en contra del reloj y hasta donde esté el vector. Si se fijan, estos 45 grados equivalen a 180 más 45. Utilizo mi calculadora, 180 más 45, y eso me da 225. Escribo el vector a 225 grados. Ahí ya está escrito en notación polar. Siguiente vector, 148 metros a 33 grados al norte del oeste. Pero el problema indica que este desplazamiento fue sucesivo, o sea, está después de este que acabo de poner. Podríamos dibujarlo aquí, pero lo más práctico para representar un vector es dibujarlo siempre partiendo del origen, independientemente que sea el consecutivo de otro o que siga después de otro. Los vectores tienen una propiedad: pueden ser dibujados donde uno quiera, con tal de que no les cambie uno la dirección y el tamaño, y el vector estará bien representado. La mejor forma es representarlos todos partiendo del origen. Vamos a poner el siguiente vector: 148 metros a 33 grados, pero al norte, siempre y cuando partas del oeste. Entonces serían 33 grados al norte partiendo del oeste. Es algo como esto. Este se va a llamar el vector B, y los 33 grados al norte partiendo del oeste, pues es eso. Pero el verdadero, o el ángulo con el que representaremos a este vector, no es esos 33 grados. Esos no son el ángulo apropiado. El ángulo apropiado es el que parte del eje de las X y llega hasta el vector. Se darán ustedes cuenta que es mayor que 90, y es 33 grados más pequeño que 180. Entonces a 180 le quitamos 33 y nos queda 147, de tal forma que el siguiente vector lo llamaríamos el vector B. El texto indica que mide 148 metros y se encuentra a un ángulo de 147 grados. Entonces estoy escribiendo los vectores en notación polar. Siguiente y último vector, son 134 metros
a 28 grados al este del norte. 28 grados al este del norte. Es una cosa como estas. Este es el vector C. 28 grados al este, partiendo del norte. Así dice, 28 grados al este del norte. Si se fijan ustedes, el verdadero ángulo o el ángulo positivo sería pues 90 menos 28, 62. El vector C sería de tamaño 134 metros a 62 grados. El problema indica, calcula la magnitud del vector resultante. Suma esos vectores. La palabra resultante significa suma. Bueno, pero ¿cómo lo sumo? Así como están, no se puede. Podría ser gráficamente, no es práctico para nuestro curso. Tenemos que representarlos en una notación más adecuada. Vamos a pasar a la notación de componentes. Si ustedes recuerdan, en el video anterior y en la explicación que les puse ahí en su Blackboard, para encontrar las componentes de un vector, simplemente hay que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma. Esa sería la componente horizontal, la que llamamos componente en X, y la componente vertical sería la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo que forma. ¿Cómo ven? Pues hagamos eso, ¿no? Estos vectores ahora se van a escribir en componentes. Para hacer esto usaremos una notación compacta, simplemente como si fueran puntos coordenados. Tengo que usar la calculadora, ustedes también la van a usar. Voy a multiplicar la magnitud por el coseno y la magnitud por el seno. Voy para allá. Entonces, 235 multiplicado por el coseno de 225. Eso me da menos 166.1. Menos 166.17 le voy a poner. Muy bien, esa es la componente horizontal. Negativa. Si se fijan ustedes, el vector A está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la X es negativa. Esperamos que también la Y sea negativa. Eso sale solo. Ahora, la magnitud, 235 multiplicada por el seno de 225. Eso me da menos 166.17. Esto está medido en metros. Son iguales, qué cosa tan rara. El asunto es que este ángulo 45, su función seno y su función coseno son exactamente iguales, por eso las componentes quedan iguales, pero es una casualidad. Lo importante es que ahí están las componentes, lo importante es que son del signo que tienen que ser dependiendo del cuadrante donde esté el vector. El vector B, eso esperamos que la X sea negativa y que la Y sea positiva. Veamos, sale solo. Tomemos la magnitud, 148 por el coseno de 147. Eso me da menos 124.12. Menos 124.12. Como debe ser, negativo. La Y deberá ser positiva. Veamos. La magnitud, 148 multiplicada por el seno de 147. Eso da 80.6. 80.6 y esto pues sigue estando en metros. Último vector. Está en el primer cuadrante. Las componentes de esos vectores son todas positivas. Vamos a ver. Entonces, la magnitud 134 multiplicada por el coseno del ángulo que forma da 62.9. 62.9. Ahora, su componente en Y o vertical. Su magnitud 134 multiplicada por el seno de 62. 118.31. 118.31 también en metros. Pues una vez que los vectores están en componentes, pasamos de la notación cardinal a la notación polar. Después pasamos a componentes. Bueno, una vez eso, la suma es trivial. Resulta de que sumar vectores o calcular el vector resultante, la palabra resultante es sinónimo de suma, es sumar x con x, y con y. Veamos, es otro vector y sumemos sus componentes con los signos que tienen, ¿verdad? Sería, por ejemplo, la positiva 62.9 menos 124.12
menos 166.17, todo eso da negativo, menos 227.39. Esas son las componentes en X del vector resultante. Veamos las componentes en Y. Entonces, pues sería, por ejemplo, 118.31 más 80.6 más, bueno, negativo, 166.17. Esa suma da 32.74 y esto está en metros. Ese es el vector resultante. El problema dice, encuentre la magnitud del vector resultante. Bueno, la magnitud de cualquier vector se escribe así, el nombre del vector en valor absoluto, y se calcula con el teorema de Pitágoras, aplicada a las componentes. La componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Veamos. Sería menos 227.39 metros elevados al cuadrado, más 32.74 metros elevados al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. El símbolo de valor absoluto significa o nos recuerda que la magnitud de un vector siempre es positiva. Cuando uno saca raíz cuadrada, el resultado siempre es más menos. Uno escoge entonces el valor positivo. Vamos a calcularlo. Sería 227.39 elevado al cuadrado más 32.74 elevado al cuadrado. Pues eso da una cantidad muy grande. Ahora le sacamos raíz cuadrada de eso, y me da 229.73 aproximadamente, 229.73 metros. Esa sería la respuesta del problema, la magnitud del vector resultante. Ya que estamos aquí, por ejemplo, pues pudiéramos encontrar y qué ángulo forma ese vector resultante, este de aquí. Bueno, pues el ángulo siempre se calcula con la tangente inversa del cociente de sus componentes. Componente en Y, 32.74 metros entre su componente en X, menos 227.39 metros. Pues cuidado, porque este ángulo va a salir con un signo. Este ángulo hay que ver realmente cómo lo convertimos en un ángulo positivo, pero por lo tanto vamos a calcularlo. Buscamos la opción tangente inversa de 32.74 entre negativo 227.39. Eso nos da menos 8.19 grados. Esto es menos 8.19 grados. ¿Será? ¿No será? ¿Cuál es realmente? Hay que graficar. Hay que ver dónde está el vector resultante. Pues miren, ¿en qué cuadrante lo dibujarían? Donde la X es negativa y la Y es positiva. Donde la X es negativa y la Y es positiva. Está en el segundo cuadrante. Vamos a dibujarlo. No es necesario ser preciso con las coordenadas. Simplemente es un vector que está en el segundo cuadrante. Supongamos que es así. Este es el vector resultante. ¿Quién será el menos 8.19 grados? Pues todos los ángulos se miden a partir del eje de las X. En contra del reloj, eso es sentido positivo. A favor del reloj, eso es sentido negativo. Este es negativo. La única forma de que pueda medir un ángulo que vaya y pegue en este vector, que mida tamaño 8 y que vea en sentido negativo, es este. Este es menos 8.19 grados. ¿Cuál será el positivo? Pues el positivo es justamente todo lo que hay hasta acá. Ese es el positivo. Eso es lo que estamos esperando calcular. ¿Cuánto sería? ¿Qué hay que hacer? Sumarle 90, 180, 360. La gráfica se los dice, ¿no? Es 180 menos 8.19. Veamos cuánto da. 180 menos 8.19. Eso da 171.81. 171.81 grados. Pues ese es el ángulo del vector resultante.
El vector resultante tiene esta magnitud y tiene un ángulo que no es menos 8.19, el estándar sería decir 171.81 grados. Bueno, pues es cuestión de que ahora se pongan ustedes a hacer problemas. Fíjense muy bien, las componentes tienen signos. Cuando uno calcula, hay que ver qué ángulo realmente es. La única forma de poderlo averiguar es pues simplemente ir a graficar y ver realmente cuál es el ángulo que te salió según la fórmula y cómo lo convertirías en un ángulo positivo. Veamos cómo les va. Ya saben ustedes, ahí hay una manera de sacar cita para asesorías. Aprovechenla y nos estamos viendo posteriormente.